Buenas tardes, bienvenidos a la única clase que vamos a tener de sistema nervioso. Espero que no estén... La profe. Hola, Viole, hola, David. Bueno, buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer una cosa hoy. Hemos preparado una especie de compilado de lo más necesario que deben saber y entender del sistema nervioso para la tarea que van a hacer como técnicos y profesionales de la salud. Así que vamos a ir compartiendo desde ya una presentación que nos va a ayudar a ir más rápido. Lo que queremos decir con esto es, siguiendo esta clase de hoy, si prestamos atención a todo, tenemos todo lo más importante del sistema nervioso, porque también el profe Federico, que anda por ahí, nos va a ayudar con la parte del laboratorio. Así que bueno, empezamos ya con este compilado de Nervioso 2021. Primero, si recuerdan ustedes, habíamos visto en tejidos cómo era el tejido nervioso, constituido básicamente por dos grandes grupos celulares, que eran las neuronas, y que las neuronas eran la unidad celular básica de recepción de información, coordinación o integración interna de esa información, comparación con valores, estándares, presencias estándar de sustancias, lo que fuera, internamente, y por lo tanto elaboración de una respuesta, lo cual esa respuesta implica cambios en membrana, liberar sustancias, etc. En este caso, la unidad que puede hacer estructural y funcionalmente eso es la neurona. Pero una neurona sola no puede hacer absolutamente nada, porque en realidad necesitan de estar acompañadas, sostenidas en su tarea, nutridas, cuidadas inmunológicamente, recibir citocinas y señales de otras células que en conjunto denominamos células gliales o glía. Entonces, en el tejido nervioso ya tenemos las unidades celulares funcionales, que son las neuronas, y aunque no las veamos, están acompañadas de una serie de células gliales que las vimos en el tejido nervioso con sus funciones. Entonces, volviendo, el chat, por Dios. Bueno, entonces, ¿cómo puede cumplir una función así una neurona? Bueno, puesto que tenía un soma o cuerpo celular que tiene, por supuesto, como eucariota que es, su núcleo con información genética, sus ARN que salen al citoplasma, su ergastoplasma, es decir, todos los retículos endoplásmicos, rugosos, lisos, Golgi y demás. Pero este cuerpo celular soma tiene al menos una prolongación. Esta prolongación que siempre está presente es la prolongación axonal o axón, y ese axón tiene también una particularidad que hace transportes desde el soma hacia las terminales del axón o terminales axónicas, que puede tener una, pero puede tener divisiones también y tener más de una terminal axónica. Pero lo importante es que esos transportes de determinadas sustancias que deben llegar a volcarse de la terminal axónica hacia otra neurona o un efector, insisto, hacia otra neurona o un efector, es decir, unas células musculares, cualquiera de ellas, o unas células glandulares, tiene dirección siempre anterógrada, es decir, que siempre van a ir hacia adelante, es decir, desde el cuerpo celular o soma hacia la terminal axónica. Allí se acumularán y cuando llegue la señal adecuada, la volcarán a esa sustancia neurotransmisora, o pueden ser también iones, cargas, iones,
que vuelquen en el axón. Esto es importante, ¿por qué? Porque nunca la información de una neurona ingresa por el axón y va hacia el soma. Siempre es una conducción en el axón unidireccional desde el soma hacia la terminal o terminales axónicas. No hay señal retrógrada. Vuelven sustancias y materiales para volver a iniciar el ciclo, que ya vamos a ver, en un transporte retrógrado, pero porque puede ser, por ejemplo, membranas que vuelven y se reciclan. Pero la sustancia señal que elimine o que libere una neurona siempre lo hará en sentido anterógrado hacia la terminal axónica, porque desde allí es donde al liberarse van a ir a, de nuevo, ser información para otras neuronas, para efectores, por ejemplo, músculos y glándulas. Las neuronas, además de tener siempre un axón único, tienen dendritas que son otras prolongaciones que en la mayoría de los casos están presentes. Puede ser una sola, entonces la neurona parece bipolar, o sea, tiene solo dos extensiones. Puede tener muchas dendritas y ser una neurona multipolar, que es la que más dibujamos y la que más conocemos. Y una neurona, recordemos, que tiene una membrana sensible y que por lo tanto responde a cambios generando modificaciones en su potencial de reposo de membrana. O sea, la neurona aquí, dibujada como está, tiene su membrana en un potencial de reposo. Para las neuronas, ya lo vamos a ver, este potencial de reposo varía, pero normalmente se presenta en menos 60 milivolts, aunque vamos a ver que eso es modificable a menos 90 milivolts y más. Esta neurona es sensible entonces porque puede salir de su reposo, de su potencial de reposo de membrana. ¿Cuándo? Cuando a ella le llegue o un flujo de cargas o una señal química desde otra neurona, en cuyo caso ella sería esta y la neurona que la estimula esta. Es decir, que hay una sucesión de neuronas que activan su potencial de acción, generan lo que llamamos un estímulo nervioso, vuelcan neurotransmisor o bien cargas en otras neuronas, y entonces se propaga de neurona a neurona una señal. Por supuesto que nosotros hemos conocido en comunicación celular que si una neurona, cualquier célula, activa un potencial de acción en sus membranas, hay una respuesta celular que hace esta célula y que está, por supuesto, relacionada con lo que ella tiene como maquinaria celular para responder. Una neurona normalmente tiene como respuesta liberar desde sus terminales axónicas neurotransmisores en lo que llamamos, y también pueden liberar iones. De manera tal que una neurona que sale de su potencial de reposo a potencial de acción y que toda su membrana celular se estimula, digamos, cambiando ese potencial, va a provocar que con ese ingreso del sodio, cambio en el potencial de membrana, ocurra algo. Normalmente esto tiene que ver con que la onda de despolarización de su membrana hace que vesículas con un neurotransmisor, vesículas de membrana acumuladas en la terminal axónica con el cambio de potencial y calcio, o sea, canales de calcio dependientes de voltaje, el voltaje cambió, el calcio entonces está libre ahora, se liberen o se exociten aquí esos contenidos de esas vesículas que serían los neurotransmisores. El neurotransmisor, ¿qué es? La señal que va a llegar a la próxima neurona
y entonces se activa la segunda neurona, cambia su potencial y así. Lo que estamos diciendo entonces es como un pasamanos. Rápidamente, en milésimas de segundo, varias neuronas en serie son activadas y la que acaba de activarse y volcar el neurotransmisor activa la siguiente, pero ya se ha repolarizado la anterior en la serie de neuronas. La anterior ya se ha repolarizado con los mecanismos que ya conocemos, bombeo de nuevo del calcio a sus reservorios o afuera de la célula, el bombeo del sodio hacia afuera, el potasio hacia adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve al reposo, se activó la segunda, vuelve al reposo, se había activado la tercera, vuelve al reposo. Todo esto en milésimas de segundo. El sitio en donde, entonces es necesario comprender que una neurona no necesariamente está tocando a otra. Este sitio donde están contiguas, pero no en contacto, denominamos sinapsis. La sinapsis nerviosa es este sitio o región en donde dos neuronas están muy cercanas. El axón de una con alguna porción de la otra, sea una dendrita, la membrana del soma o la primera porción del axón, están muy cercanas y están conectadas por lo que se llama el espacio o hendidura sináptica, que es el espacio pequeñísimo que las separa de nanómetros. Y entonces en una sinapsis típica lo que tenemos es una neurona o membrana presináptica, una hendidura o espacio sináptico y una membrana o neurona postsináptica. Las sinapsis, cuando son de neurona a neurona, se llaman sinapsis neurona-neurona. Ahora, la última neurona de una serie, por ejemplo, de un nervio que ha salido de nuestra médula espinal, sale la primera neurona, hace sinapsis para entrar, digamos, por ejemplo, al músculo de una pierna, y allí encuentra y hace sinapsis con otra, y esa última es la que vuelca directamente el último neurotransmisor, por ejemplo, en una célula muscular. En ese caso, la última sinapsis que va a haber se va a llamar sinapsis neurona muscular. Y si la última sinapsis, por ejemplo, fuera ir a estimular a las glándulas secretora, por ejemplo, de mucus en el esófago, entonces sería una sinapsis neuroglandular. Además, esas sinapsis toman distintos nombres cuando dentro de las neuronas van a determinadas partes de la neurona postsináptica. Por ejemplo, esta sería una sinapsis neurona-soma. Esta sería una neurona dendrítica o neurona dendrita, y también podría haber una sinapsis, axón-soma, axón dendrita y axón-axón o axón-axónica. Toma el nombre del axón de la presináptica y de la zona de la neurona postsináptica con la que se haga la sinapsis. Entonces, axoaxónica, axosomática, axodendrítica. Bien, acá que vemos una neurona presináptica, esta en el esquema, en donde vemos cómo funciona su maquinaria celular, cómo el Golgi empaqueta estas vesículas membranosas con neurotransmisor que por transporte axonal se llevan a la terminal axónica y se acumulan allí. Todavía no se liberan, se acumulan porque debe llegar la señal adecuada a esta neurona con el cambio de voltaje de membrana que le indiquen que deben exocitar o liberar ese neurotransmisor que contienen acá las vesículas, que hay varios tipos de neurotransmisores, más o menos unos 10 principales, y siempre la neurona va a sintetizar y liberar el mismo neurotransmisor. Eso también es importante porque se constituyen en vías neuronales
vías acetilcolínicas, por ejemplo, vías colinérgicas, que se dicen así, vías, por ejemplo, GABAérgicas, porque utilizan el neurotransmisor GABA, y etcétera. Esto va a ser importante en qué nervios, o sea, vías de neuronas, van a ir a determinados órganos. Después de liberado el neurotransmisor, lo que se vuelve retrógradamente son solamente las membranas sin contenidos para volver a traer membrana a esta parte del soma y dendritas y aportar mucha membrana nuevamente para las vesículas y así, haciendo transportes anterógrados con el neurotransmisor y retrógrados, por ejemplo, de membrana sola. ¿Y qué es lo que nos importa de esto? Nos importa que, por ejemplo, aquí en este esquema, nosotros estamos viendo el sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, a determinada altura se ha hecho un corte transversal para observar la médula dentro de las vértebras estas, la médula espinal, y en un sector de la médula espinal que toma algo de sustancia gris y sustancia blanca, se ha hecho un esquema para mostrarnos ahí el tejido nervioso. En la sustancia gris abundan más los cuerpos neuronales que con sus núcleos y la tinción de sus citoplasmas con tanto RER y demás, en las tinciones comunes se ven más azules, azules oscuros, oscureciendo la materia también, no solamente a simple vista, sino en las coloraciones. Y en la sustancia blanca abundan más, en cambio, los axones, con recubiertos de grasa, la grasa típica llamada mielina, y hay menos cuerpos celulares y menos núcleos, entonces se ve algo más clara, e incluso también en las tinciones. Otra cosa que se puede ver aquí, que en la médula era la sustancia gris, es central, en forma de mariposa, y la sustancia blanca rodeándola por fuera. Esquema que es totalmente inverso al que ocurre en el encéfalo, donde hay algo de núcleos grises muy profundos, luego toda una gran área de volumen, de sustancia blanca, y vuelve a aparecer toda una corteza gris por fuera, cosa que aquí en la médula no ocurre. Bien, aclarado esto, ¿para qué mostramos ahora esta figura? Para mostrar varias cosas. Primero, este cortecito está tomando justo el canal central con líquido. Este canal central de corte circular, o sea que es un conducto perfecto, es el canal o conducto del epéndimo. Tiene líquido cefalorraquídeo circulando. Las células son típicas de cubrir un conducto, es decir, no son tan altas, es un epitelio único, es decir, de una sola capa, son células muy especiales y rodean el canal ependimario. Luego viene el tejido propiamente dicho, gris, y acá que podemos ver que en realidad cada una de estas neuronas puede ser estimulada por cualquiera de estas células gliales que están a su alrededor, que por un lado están en contacto con ellas, por otro lado, otras de ellas son células de glía que les recubren los axones con mielina, con una grasa, al igual que nosotros hacemos con los cables eléctricos, que no los dejamos pelados porque perderían los electrones, perderían la electricidad. Entonces, ¿qué hacemos? Los recubrimos o forramos, no en nuestro caso con grasa, aunque la grasa es un aislante eléctrico, por eso se usa aquí,
Lo hacemos con plásticos y otras cosas, pero en un principio el mejor aislante que hubo para la electricidad fueron las grasas. Entonces, algunas células de la glía, como por ejemplo los astrocitos, recubren a los axones que tienen que estar recubiertos con mielina y otros axones quedan sin recubrir con mielina. Otra cosa que uno puede ver aquí es que cada neurona está en contacto mediante sinapsis con los axones, o sea, las otras neuronas presinápticas para ellas, que les estimulan o inhiben en la sinapsis. Esta neurona tiene 1, 2, 3 axones visibles que la van a estimular regular. Esta otra también, pero en general son varios cientos los que pueden estimular a una sola neurona. Y del balance de todas esas estimulaciones va a salir si esta membrana se va a salir del reposo en una forma tan importante que haga todo un cambio y vuelque su neurotransmisor, o sea, haga un impulso nervioso. Bien. Aquí lo que se observa es que en el sistema nervioso central, las células que cubren con mielina los axones, dijimos que son los astrocitos, pero esas células en el sistema nervioso periférico, en neuronas que ya están fuera de la médula espinal o del encéfalo, están en los nervios, fuera del sistema nervioso central, sino en el periférico, estas células se llaman células de Schwann y se envuelven alrededor de los axones, formando estos recubrimientos de mielina que tienen, por decirlo así, el ancho de una célula de Schwann y luego dejan un espacio sin recubrir en mielina entre ellos que se llaman nodos de Ranvier. O sea que la electricidad en los nodos de Ranvier sí puede saltar allí las cargas, pueden saltar de nodo a nodo, pero no en el axón en la parte en que está recubierto de mielina. Esto lo que permite es que cuando una célula sea despolarizado suficiente para generar un impulso nervioso, es decir, pasar hacia los positivos su potencial de membrana, corre por la membrana del soma dendritas, pero aquí salta de nodo a nodo, haciendo que la conducción de ese potencial de acción sea mucho más rápido. O sea, hace despolarización aquí, tac, 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 que es mucho más rápido que despolarizo y corro. O sea, la existencia de la mielina permite lo que se llama la conducción saltatoria del impulso nervioso, que entonces es más veloz y que entonces también evita que se vayan perdiendo cargas. Por lo tanto, si uno piensa que hay cuestiones que uno necesita que sean rápidas, una detrás de otra, como por ejemplo la habilidad manual de coordinación y delicadeza, fineza de la actividad motora que tenemos, por ejemplo, en los dedos, para tocar un instrumento, para bordar, para enhebrar agujas y demás, en esas fibras, neuronas que motorizan la actividad de estos músculos son mielinizadas. En cambio, cuando uno piensa en fibras que tienen que ir, por ejemplo, a mover lentamente o sostener el tono de un segmento digestivo, por ejemplo, allí no necesitamos neuronas mielinizadas, sino neuronas amielínicas, porque no se requiere ni esas velocidades, ni tanto cuidado de 1, 2, 3
impulsos nerviosos seguidos. Bien, pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? Pregunto si hay dudas hasta acá. Así Bien, profe, pero una consulta, pero digan usted ahora, digan. una pregunta, cuando usted se refería a conducción saltatoria, no significa que sea discontinua, sino que es continua y rápida, ¿no es cierto? Es continua, pero saltando de nodo a nodo, con lo cual ahorra tiempo. Es como si yo te dijera Perfecto. ir caminando con un pie delante del otro y que empieces a dar saltos. Vas a cubrir más distancia en igual tiempo. O sea, vas a ir con mayor velocidad. Perfecto, gracias, profe. Es más, por eso también está bueno lo de saltatorio. Es como ir saltando en vez de caminando con un pie tras del otro, ¿no? ¿Otra consulta? Profe, entonces, Sí, vale, Martín. me quedó ahí la duda de por qué si la mielina actúa como tipo, como si fuera un aislante, dijo. Bien, menos mal que me lo decís. Porque la mielina surge de que los astrocitos o las células de Schwann, unos dentro del central y otros en el periférico, son células que lo que hacen es enrollar citoplasma alrededor del axón. Empiezan a dar vueltas. Pero es como cuando hacemos un pionono o enrollado. O sea, comienzan a enrollarse alrededor del axón, pero van estrujando el citoplasma. Con lo cual hacen como capas prácticamente de membranas, membranas y membranas sin contenido citoplásmico. Por eso, al ser las membranas tan abundantes en fosfolípidos, es como que le han hecho una cobertura de grasas, como si fuera un arrollado de fosfolípidos o grasas. Y eso es lo que ayuda, digamos, a hacer el aislante eléctrico. O sea, una carga no pasa por la membrana del axón, no pasa por la membrana del axón por debajo de la mielina, porque encuentra grasa. Entonces, el potencial, el voltaje, milivoltaje, las cargas buscan ir atraídas hacia el nodo siguiente. Entonces, salta acá de nuevo y salta de nuevo y salta de nuevo y así. Ahora sí. O sea que en este caso el impulso correría por la mielina, no por el axón. No, corre por el axón evitando la mielina, por eso salta. Ah, está. Acá justo viene eso, que lo voy a explicar mejor acá. ¿Qué pasa con una neurona que ha sido excitada? Es decir, le llegó del axón de otra un neurotransmisor, la estimuló, ella cambió su potencial de reposo en la membrana y esto es, bueno, no importa eso ahora. Sale del reposo, es decir, se hace todo lo que ya conocemos, entra el sodio, sale el potasio, se cambia el más fuera, menos dentro, cambia, o sea, se despolariza. Si eso es suficiente, se generaliza a todo su cuerpo, sus dendritas, y empieza a correr por el axón. Pero en el axón no puede abrirse los canales de sodio y despolarizarse donde hay mielina. Lo hace solo en el nodo de Ranvier. Ahí se despolariza la membrana, que es lo que está acá, más adentro, menos fuera, eso está despolarizado. Eso hace que esta membrana quede despolarizada y esta, como está polarizada en reposo, ahora las cargas fluyen el sodio positivo acá y entonces ahora en esta parte es como que se evita y se salta. Se pasa directamente acá. Ahora este nodo recibe el sodio y va a pasar esto y esto hacia la siguiente y esto hacia la siguiente, así. Entonces va saltando de nodo a nodo la electricidad. O sea, el cambio
de potencial de reposo a potencial de acción. ¿Qué pasa cuando uno pierde la mielina en axones que tienen que estar mielinizados? Como por ejemplo para mover los ojitos, para mover los dedos, para movimientos delicados de manos, de pies. Lo que sucede es que entonces la conducción se interrumpe porque se fugan, donde debería estar la mielina y no está, se fuga corriente, se diluye. Entonces, como tener un cable medio pelado contra el suelo o la tierra y pierde electricidad por ahí. Entonces, en el aparato que yo tenga después que el cable tenía que alimentar, no le llega la corriente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en donde las neuronas de los nervios motores empiezan a perder la mielina. Esto también ocurre, déjenme pensar cómo se llama, en enfermedades donde empiezan a doler los músculos y comienza a dificultarse el movimiento y duele mucho, que son mialgias, digamos, y que muchas de ellas tienen que ver con la pérdida de la mielina, que son enfermedades degenerativas porque van degenerando la estructura de las células o de los tejidos y van siempre en avance con el tiempo. Bien. Vayamos ahora a ver qué es lo que una neurona puede acumular aquí y que ante la señal adecuada, es decir, cuando algo la saque de su reposo, va a liberar a la hendidura o espacio sináptico, o sea, le va a liberar para que le llegue a la neurona siguiente, es decir, acá. Hay básicamente tres sustancias, cosas que pueden liberarse, que son neurotransmisores, lo que más común y demás vamos a hablar, neurohormonas, y esto ya lo conocemos, porque cuando las neuronas del hipotálamo liberan, por ejemplo, la oxitocina o la vasopresina DH a nivel hipófisis posterior, son neuronas liberando hormonas. O sea, esas son neurohormonas. Lo que sucede allí es que no hay una sinapsis real. La neurohormona se libera hacia el vaso sanguíneo para que circule por sangre, ¿sí? Pero en los neurotransmisores y neuromoduladores sí se libera hacia otra célula que hay en una sinapsis. La diferencia es que el neurotransmisor se libera la hendidura, ahí nomás llega a la membrana postsináptica, encuentra el receptor y ya gatilla el cambio en la membrana de la neurona siguiente, su activación, su potencial de acción, su respuesta. En cambio, los neuromoduladores se liberan y no solamente van al espacio sináptico, sino que no son tan rápidos en recogerlos, degradarlos, sino que salen, van por los espacios entre las células, incluso llegan a los vasos sanguíneos o capilares cercanos y pueden actuar en más neuronas cercanas. Por eso también les puse acá parácrinos, porque por difusión llegan a más de una neurona, no solamente a una que está en la sinapsis, sino, por ejemplo, un neuromodulador que una neurona libere en un músculo liso, por ejemplo, afecta a la célula lisa que más cerca está de ese axón, pero va difundiendo y va llegando a todas las células lisas que están cerca.
Entonces actúa como parácrino. Cuando lo que se libera en una sinapsis es una sustancia química, neurotransmisor, neuromodulador, neurohormona, se llama sinapsis química. Son las más comunes que vamos a ver y que nos importan. Pero también tengamos en cuenta que hay algunas llamadas sinapsis eléctricas, donde lo que hacen es ponerse una neurona con un efector, por ejemplo, ya tocándose las membranas, no hay real hendidura, y lo que comparte que son canales iónicos entre una y otra, o sea, gap junctions o uniones en hendidura. Esto lo que tiene es que es sumamente rápido, porque una neurona que haga el cambio de polaridad de membrana, si entró el sodio, ese sodio ya corre para la siguiente, para la siguiente y para la siguiente. Entonces, corre como señal eléctrica muy rápidamente. Sinapsis eléctricas son muy veloces y cuando tomamos, por ejemplo, estos sistemas estimulantes dentro del corazón, esas fibras que se han transformado en células eléctricas funcionan más bien así, como si fueran neuronas que comparten iones transfiriendo una electricidad, entonces son más parecidas a células que se han transformado en neuronas con sinapsis eléctricas que en células cardíacas. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Hay otra duda? No, profe, vamos bien. Bueno. Esto es solamente para mostrar cómo termina el axón o una rama de él en una terminal sináptica o botón sináptico, le saben decir. Termina una terminal axónica, termina así, abultada. ¿Por qué? Porque ahí acumula vesículas membranosas, llamadas vesículas sinápticas, que incluyen dentro el neurotransmisor o neuromodulador. ¿Cuándo las libera o hace exocitosis de ese neurotransmisor? Supongamos que esto fuera acetilcolina. ¿Cuándo libera, hace exocitosis de la acetilcolina? Cuando cambia el voltaje de la membrana del axón. Vino amielinizado con mielina, pero vino el cambio de cargas, lo sacan del reposo. Eso se llama potencial de acción. El potencial de acción de una neurona llega a la terminal axónica, cambia el voltaje, por lo tanto abre canales aquí, entra, como ustedes ven aquí, el calcio, y necesitamos calcio y movimiento, ATP, por eso anda una mitocondria por acá, para hacer movimiento de vesículas. Y entonces se excocita el neurotransmisor. Por lo tanto, atención, mitocondrias falladas hace que las neuronas mueran. Falta de calcio extracelular es un problema porque entonces en los nervios va a haber respuesta, pero va a haber una respuesta más pobre, sea nerviosa o sea muscular, si esto está controlando un músculo. Atenti con eso. Otra cosa, si esto está dependiendo de que una señal que yo salgo del cerebro hace sinapsis, tiene que ir ahora a los músculos del dedo y moverlo. Sí, del cerebro sale más o menos bien, pero cuando tiene que hacer sinapsis con otra neurona para que mueva los músculos de mi dedo, no puede hacer el cambio de voltaje porque hay problemas de, por ejemplo, potasio extracelular. Esto no va a salir normalmente del reposo, ya lo vamos a volver a ver a esto, y entonces vamos a tener problemas de conducción motora hacia los músculos. Músculos van a tener poca señal. El músculo puede estar bien, pero va a haber una ineficiencia, una falta de tono, de fuerza en el músculo para responder,
No porque esté mal el músculo en ese caso, sino porque tenemos problemas, por ejemplo, de potasio, que nos daba problemas cardíacos, que nos puede dar problemas también en los músculos somáticos, y eso debido a que hay problemas con el cambio de voltaje de la membrana. Entonces, va a haber problemas para exocitar el neurotransmisor que tiene que llegar a la célula muscular para que ésta se contraiga, que es su respuesta. Bien, sea cual sea la sinapsis, neurona-neurona, neurona-músculo, neurona-glándula, la membrana postsináptica tiene que tener el receptor adecuado, específico, para el neurotransmisor que le libera la presináptica. Por lo tanto, si por ejemplo esto es un músculo somático y se estimula con acetilcolina, ¿qué acumulan las neuronas motoras de los músculos somáticos? De la postura, del cuello, de las manos, de las piernas que muevo voluntariamente. Son neuronas colinérgicas. Lo que acumulan es acetilcolina y cuando les llega la señal, hacen su potencial de acción, liberan acetilcolina en el músculo y este se contrae. Luego, retiran la acetilcolina de la hendidura, ya hizo su trabajo en el receptor del músculo, se retira la acetilcolina, se restaura el potencial de reposo en la membrana de la neurona que está estimulando ese músculo, la presináptica, y se acumula de nuevo acetilcolina en la terminal axónica. El músculo entra en relajación y la neurona se prepara para la próxima estimulación. Todo esto, miren lo que hago. Todo eso está ocurriendo entre que yo hago un movimiento, contraigo y relajo. Todo eso está ocurriendo entre las neuronas que llegan a las células musculares, contraen, relajan, y la neurona presináptica vuelca acetilcolina, acumula acetilcolina, vuelca acetilcolina, así. Rapidísimo. Y en las sinapsis eléctricas, más rápido aún. Bien. Esto que viene, los estamos molestando con esto, ¿por qué? Porque es importante para los tratamientos, las drogas. Cuando uno da una sustancia, se toma una droga para drogarse, me refiero, o se da una medicación, recordemos que está, en el mejor de los casos, dando vueltas, por decirlo así, entre los líquidos extracelulares, que las células las tienen que tomar o no. Y por lo tanto, pensemos que estas sinapsis en el sistema nervioso, por ejemplo, central, están en ese mundo de células, de neuronas, de glía, de que axones llegan todos a una neurona, que esa neurona da terminales axónicas para 2 o 3 neuronas más y así. Lo que quiero decir es que todo eso está bañado, a ver si lo encuentro de nuevo, acá. Si tuvo la suerte, la sustancia de entrar al sistema nervioso central, lo cual es muy difícil, podría estar acá, en lo que sería el medio extracelular de estas neuronas y entrando o llegando a estas sinapsis. Más bien, en vez de en el sistema nervioso central, eso sí va a ocurrir en el sistema nervioso periférico, o sea que esté bañando la sinapsis en el sistema nervioso periférico. Se dice que para afectar a las funciones de un sistema nervioso central, de un sistema nervioso, de una vía nerviosa, sea para estimularla o para inhibirla, un sitio predilecto es actuar sobre la sinapsis. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, a una persona le falta tono muscular y eso es debido a que las neuronas motoras que llegan
están flojas por alguna razón, no podemos ir a meternos adentro de la neurona motora. Sí podemos, más bien, actuar en la sinapsis. Por ejemplo, en la miastenia, creo que andaba por acá, a ver. Bueno, no importa. Se lo vamos a escribir. En la miastenia, hay alguien por entrar acá. Última clase, sí. Lucía, en este caso se perdería la electricidad, se secretaría en los... No, porque si vos perdés iones, se te va a diluir la señal en parte del axón y no llega al final. Entonces no hay liberación de vesículas. Eso iba a decir en un momento, pero no lo quise complicar. Pero bueno, si ustedes me alcanzan a ver ahí, es como que yo tuviera esta neurona con este axón y estas dendritas. ¿Sí? Hagamos de cuenta que la neurona fuese un charquito, un laguito, un lago. Entonces, si yo le tiro una piedrita acá, esto va a ser una olita. Si yo le tiro otra piedra o piedrita acá, también va a ser una ola. Pero probablemente no llegue a ser toda una ola que sea toda una ola que circule y después vaya por todo el axón. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que, supongamos, yo escuché algo mientras veía algo, entra eso a mi sistema nervioso sensorial y llega a una neurona que lo que está por desatar es mi respuesta, ¿no? Que yo huya, grite o algo. Si yo estoy viendo gente que está cerca, en esa neurona que tendría que disparar mi reacción, genera una olita. Pero a la vez oigo que insultan, pero es a otro, entonces otra olita. Pero no alcanza a generar un cambio que la saque a toda del reposo y haga un potencial de acción. Porque cuando esto llega aquí y solamente despolariza, pero se repolariza rápido, esto es lo que llamamos un potencial subumbral. Entonces, acá hay otro subumbral y acá puede haber en el soma otro subumbral, pero no llega a desatar una ola lo suficientemente grande de despolarización que abarque a toda la neurona y que, fundamental, llegue acá con su despolarización a la terminal axónica, que es lo que me está importando a mí, porque si llega ahí como potencial de acción, ahí me libera las vesículas de neurotransmisor. Acá está acumulado el neurotransmisor. Entonces, una neurona puede tener de una sola sinapsis la descarga o de varias, pero que sean potenciales subumbrales. Y entonces no pasa nada. Ahora, si se suman y se hacen lo suficientemente fuertes las despolarizaciones para decir, bueno, ahora sí desato toda mi despolarización, se convierte en potencial de acción. Y corre como onda segmento a segmento del axón hasta que cambia la polaridad aquí en la terminal axónica y entonces se exocita el neurotransmisor. Si hay calcio, energía, se exocita el neurotransmisor. Pero ustedes me podrán decir, bueno, pero yo puedo tirar varias piedritas y que se desate la ola en el laguito, perfecto. Pero también pueden tirar un piedrón grande y que se desate la ola. Es decir, que
con solamente una terminal axónica excitatoria, le ponemos un más, que tire neurotransmisor en cantidad suficiente, también puedo desatar, o sea, esto sería el dibujito que vimos antes. Una presináptica que vuelque tanto neurotransmisor que la postsináptica con su receptor específico reciban los receptores tanta señal que transduzcan la señal a la otra neurona, músculo, lo que sea, y cambie la ola, o sea, despolarice a la siguiente. Entonces será un músculo que responda u otra neurona que responda. Entonces, lo que importa es que la despolarización sea lo suficientemente grande de una sola sinapsis o sumándose varias, pero lo que tiene que pasar es que la ola parta, la ola de despolarización, de este sitio de la neurona, que es como la base del axón, y corra, o sea, llegue a despolarizar todo ese cono axonal que se llama acá, un cono, y que corra y entonces libere el neurotransmisor o neuromodulador en el extremo. Se pueden sumar potenciales subumbrales en el mismo momento y se pueden sumar también muchos muy seguidos en el tiempo. Sumatoria temporal o sumatoria espacial, pero se suman y desatan entonces el potencial de acción de una neurona. ¿Entendió o no entendió? Entonces, estamos en que las sinapsis son el sitio de comunicación de una neurona con otra o de una neurona con un efector. Y que son candidatas a que uno los tome para hacer tratamientos. ¿Por qué? Medicamentosos, incluso si la persona quiere drogarse con sustancias y demás. ¿Por qué? Porque, como decimos, toda sinapsis está metida en un líquido intersticial. Entonces, si yo, por ejemplo, tenemos un problema de miastenia, lo que va a ocurrir, ustedes hagan otra neuronita y pónganle motoneurona o neurona motora. Y estamos en el caso en que el neurotransmisor va a ser acetilcolina y lo que vamos a tener acá es músculo somático estriado. Voy a hacer 3 células de estas. Entonces, acá está la membrana de la célula muscular. Es más, estas motoneuronas del somático, o sea, de los músculos que nosotros manejamos voluntariamente, suelen hacer 2 o 3 o 4 terminales axónicas para volcar neurotransmisor en más de una célula muscular a la vez. Entonces, lo que hacen es volcar acetilcolina cuando viene el potencial de acción, acetilcolina, y todas estas células que hacen, reciben en su receptor la acetilcolina, abren los canales de sodio que después abren los de calcio, sueltan el calcio del retículo sarcoplásmico y ¿qué hacen? Se contrae. Contracción. Se vuelven unos toneles anchos y luego relajación cuando recomponen el potencial de reposo. Entonces, estamos diciendo, cada vez que yo muevo o contraigo un músculo, mejor dicho, es porque hubo una línea de neuronas, una vía motora, que sinapsis con sinapsis llegaron hasta que la última neurona motora o motoneurona volcó acetilcolina
en los fascículos, grupos de células de mi músculo y yo lo contraje. Después se saca la acetilcolina del espacio, se bombea el calcio de nuevo, se saca el sodio para afuera y el potasio para adentro y chau, volvimos a relajación. Todo ese ciclo, digamos, en una persona que tiene debilidad muscular progresiva, que se llama miastenia, astenia es como poca fuerza, mio, músculo, se ha visto que la miastenia gravis es porque las neuronas motoras en la sinapsis neuromuscular no pueden liberar suficiente acetilcolina. Estas neuronas, no sé qué les pasa, pero acumulan poca acetilcolina y la que tienen no la pueden liberar en cantidad en la sinapsis. ¿Qué le pasa entonces a una persona con este problema? Que si quiere hacer fuerza para sostener, supongamos, una olla, no puede, porque no le alcanza la fuerza, porque no alcanzan las fibras estimuladas por la poca acetilcolina. Entonces, en vez de, supongamos, 2000 fascículos del músculo estimulados para agarrar el librito a la olla, logra que se activen 300. Estoy diciendo un número cualquiera, ¿no? Entonces son menos las fibras que se contraen y menos fuerza, menos carga soporta el músculo. Bien, entonces, ahora sí les voy a volver a hablar en el esquema que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque esta persona, por ejemplo, acá, en vez de todas estas moléculas de 100 miles de moléculas de acetilcolina, tiene muy pocas. Y lo que sucede en una sinapsis normal, siempre, es que cuando de las vesículas se libera un neurotransmisor, hay que retirarlo. El que llegó a los receptores ya está estimulando a la célula postsináptica, pero el resto que no saturó receptores, hay que sacarlo. Algo de estos neurotransmisores son tomados por células gliales que están cerca, en el caso del sistema nervioso central, lo toman y se lo llevan. Otro poco por difusión, rápidamente difunde, pasa los endotelios y se va por los capilares. El resto rápidamente tiene que ser desintegrado por las enzimas. Si el neurotransmisor, como en el caso que estamos analizando, debe ser degradado por una enzima, y las enzimas son específicas, ¿cómo le podremos llamar a la enzima que tiene que degradar la acetilcolina que sobró en el espacio sináptico? Acetilcolina. Muy bien. Acetilcolinesterasa. Pero bueno, para ser que lo están diciendo, muy bien. Acetilcolinasa es parecido, se llama acetilcolinesterasa. Entonces, hay siempre acetilcolinesterasa activa que el que no llegó y se escondió en su receptor, te degradó y ya no sos más acetilcolina. Porque si no, no se podría relajar el músculo en la postsináptica. O seguiría la vía motora, si esto fuera la neurona motora, mandando señal al músculo. Entonces, si en una, vamos a decirlo en general entonces, si en una sinapsis, ¿qué hay de específico? El neurotransmisor, el receptor de la postsináptica y la enzima que degrada el neurotransmisor excedente. Esas tres cosas son muy específicas. Entonces, ¿qué se puede hacer con una persona con miastenia?
lo que nosotros, esto es poquito. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es darle acetilcolina para que acetilcolina por sangre llegue y siempre haya todo lo que se pueda en la sinapsis. Otra cosa que podríamos hacer es darle activadores de inhibidores de acetilcolinesterasa. Apagar, digamos, el trabajo enzimático para que no degrade la poca acetilcolina que esta persona tiene. Los inhibidores de acetilcolinesterasa andan mucho mejor que darle acetilcolina que se difunde y se va. Otra cosa, ya podemos seguir inventando, ¿no? Otra cosa, le podríamos dar estimulantes de la vía de síntesis colinérgica para que las neuronas fabriquen más acetilcolina. Poco éxito con eso. Y otra cosa, decirle a las células del músculo que darles medicamentos que hagan que sinteticen y pongan en membrana más receptores de acetilcolina, receptores colinérgicos. ¿Se entendió? Sí. Entonces, todo lo que haga que haya más acetilcolina y dure más la sinapsis es lo mejor que se le puede dar a una persona con miastenia. Entonces, inhibir la acetilcolinesterasa para que no degrade la que hay sería una buena medida. Hacer que haya más receptores postsinápticos colinérgicos sería otra buena medida. Hacer todo lo posible para que haya vías más activas que sinteticen acetilcolina y que haya más reservorio, etc. Entonces, por eso las sinapsis son buenos sitios para actuar las medicaciones. Pero, otro ejemplo que doy, el dolor. El dolor es una sensación que es llevada por neuronas desde sitios donde hay células dañadas, neuronas dañadas y demás, que al revés del ejemplo que vimos, en el sitio donde hay la lesión, la neurona se activa por la sustancia, por las sustancias intracelulares de las células dañadas y dispara su potencial de acción, asesinarse con otra a lo mejor, y entran a hacer sinapsis con un grupo de neuronas dentro del encéfalo que cuando son activadas, ellas, por ser ellas las que se han activado, nosotros lo interpretamos como señal de me duele, dolor. El dolor va a venir por traumatismos, por sustancias tóxicas, irritantes, etcétera, pero también cuando operamos, cuando hacemos venopunción, arteriopunción, cuando ligamos, qué sé yo, tantas cosas que dan dolor. Entonces, algia es todo lo que es dolor, entonces nosotros buscamos los procesos de analgesia, o sea, mitigar el dolor. Entonces, ¿qué se puede hacer en una vía que lleva el dolor? Ir a la sinapsis a evitar que haya transmisión sináptica en la vía del dolor. Entonces, los analgésicos, ¿qué hacen? Los analgésicos actúan en la sinapsis de las vías neuronales específicas del dolor para parar la transmisión de la sensación de dolor. Se meten en la sinapsis de las vías sensoriales del dolor y entonces se interrumpen los potenciales de acción de las vías del dolor. Entonces la persona dice, me están cortando, me están abriendo y no me duele, en el mejor de los casos. Los analgésicos entonces actúan interrumpiendo la transmisión en las vías sensoriales del dolor. Por supuesto que hasta cierto punto, cuando el daño es muy grande, no se puede inhibir del todo la vía, el neurotransmisor del dolor sigue funcionando y así. Profe,
Una pregunta, ¿y el anestésico funcionaría de la misma forma? ¿Haría el mismo efecto? Sí, el anestésico es mucho más potente en este sentido porque anula todas las vías sensoriales. O sea, el anestésico en general no solamente inhibe las vías sensoriales de dolor, sino las otras. Por eso es, y esto viene bien que lo hablemos ahora, cuando ustedes ven que a un paciente se le ha dado anestesia local, lo que se ha hecho es poner la inyección con el anestésico y que en todo lo que ha podido difundir la cantidad de anestésico, los mililitros de anestésico que se colocaron, difunden y actúan interrumpiendo funciones sensoriales, especialmente todas las sensoriales locales. Entonces la persona no solamente no siente dolor, tampoco siente que le chorrea sangre, a lo mejor tampoco siente tan inhibidas otras funciones, no solamente el dolor, sino otras sensaciones sensoriales. Uno la puede apretar y no siente nada, etc. Entonces toda la vía sensorial se inhibe. Depende de los analgésicos que estemos hablando, también afectan lo motor. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando un paciente se le ha dado una anestesia sistémica total, que le decimos, ese anestésico actúa tan generalmente que, por ejemplo, actúa en toda la movilización vagal o del par 10 o neumogástrico. La persona que se despierta y que va recuperándose de la anestesia total, ¿qué le pasa? Tiene mucha sed, no le podemos dar mucha agua, pero ¿qué nos dicen? Que tome agüita ahora. Después nos dicen que ahora tome sopita. ¿Para qué? Para que comience a moverse el intestino, nos dicen. ¿Qué significa eso? Que el anestésico paró toda la motorización parasimpática del movimiento del estómago y del intestino y de la vesícula. Se durmió con el anestésico porque actuó también inhibiendo la motorización, el movimiento, las secreciones. Entonces, si yo le doy de comer a ese paciente, empieza el esófago a mandarle al estómago, el estómago no se puede mover todavía, el intestino menos, lo que voy a hacer es que empiece a fermentar eso sin digerir, lo voy a llenar de gases y va a ser peor. Es más, se me puede morir ahí de una sepsis si no circula eso. Entonces, me van dando de a poquito para que alguna neurona que se empiece a despertar del analgésico diga, ¡ay, hay un contenido en el estómago! Mande la señal y empiece entonces el vago, que está dormido también, algunas neuronas del vago que digan, bueno, yo voy a tirar algo de neurotransmisor ahí para que se empiece a mover algo el estómago, entonces va a empezar muy de a poco. Se va a ir diluyendo el anestésico saliendo de las sinapsis motoras y sensoriales. Por eso la persona con el anestésico general que parece que está como en coma, porque le hemos inhibido la sensorialidad, la respuesta a esa sensorialidad y la motorización. Y de a poco va a ir recuperando eso, entonces por eso es que al paciente se le espera para que despierte, diluya el anestésico total o general o sistémico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias, profe. Bueno, y con el agua también vamos a ir diluyendo y esperando que empiecen a actuar los sistemas sensoriales de presión arterial en el riñón, sensoriales, en fin, vamos a esperar un anestésico que no hace parar la motorización de los sistemas más vitales de supervivencia. Están elegidos por eso, porque lo que no afectan es lo de la supervivencia. Básicamente, lo que nos importa es que no afecte los centros
vasomotores de todo lo que está en bulbo, protuberancia o puente de Barolio, porque ahí están los centros vasomotores, cardíacos y del control de la circulación, respiratorios, las 3 áreas respiratorias importantes, la que da el ritmo básico, la que da mayores inspiraciones, la que da mayores expiraciones, o sea, todo eso está ubicado que yo sin la corteza cerebral, sin conciencia, siga funcionando igual. Yo no estoy consciente que me están operando ni nada porque se inhiben las funciones de la corteza cerebral que es consciente, pero no se inhiben las funciones básicas renales, cardiorrespiratorias, lo básico vital. ¿Estamos? Bien. ¿Qué se usa en la sinapsis? Hay un montón de neurotransmisores en cuanto a naturaleza química, como son, pero son la acetilcolina, las aminas, hay algunos aminoácidos como el glutámico, el ácido glutámico o glutamato, la glicina, en fin. Gases también, ya vimos que el CO, monóxido de carbono, que es un veneno para el transporte de oxígeno, es usado en el NO, el CO, en el sistema nervioso central, péptidos y también algunos lípidos, y a manera de tener una idea de quiénes son y cómo son químicamente, está esta figurita que es muy piola, con emoticones, bueno, mostrándonos que algunos son cíclicos aromáticos, como la dopamina, cíclicos dobles, como la serotonina, y que cómo se reciclan las cosas, ¿no? Algunos son más lineales, ¿no? Como el GABA, que es un inhibidor en el central, los GABAérgicos son las líneas y receptores. Acá está la acetilcolina, es muy parecido al GABA. Acá está la noradrenalina. Andaba la adrenalina por acá, no la veo ahora. Acá está la melatonina. Acá está el cortisol, que también se usa como neurotransmisor, por supuesto. Recordemos que lo que sale también de la médula suprarrenal son también neurosecreciones o neurohormonas del simpático. Así que ahí vamos a ver a estas. En fin, acá está la oxitocina. Y los lipídicos de la familia esteroide, que son la progesterona, testosterona, estrógeno, cortisol. Acá hay un aminoácido, el glutamato. En fin. ¿El óxido nítrico también, profe? Sí. Sí. Este creo que es para poner acá, esto para eliminar. Y acá se repitió, así que lo vamos a eliminar. Bien, entonces, lo que estamos viendo aquí es, imagínense que esto es del cerebelo, pero supongamos que acá, escondida acá abajo, hay una neurona, y eso suele suceder, que motoriza, por ejemplo, todo un vientre muscular, por ejemplo, mi tríceps, todos los axones de otras neuronas que llegan y que del balance de, yo soy estimulante, yo te tiro acetilcolina, o sea, mejor dicho, neurotransmisor para que ella libere acetilcolina. Y otras tantas que le dicen, no, porque te va a quemar, no porque queremos hacer otra cosa, no, entonces de ese balance va a surgir que pase los potenciales subumbrales y descargue y ese músculo se contraiga, ¿no? Lo que quiero decir es, hay algunas vías que son excitatorias y otras que son inhibitorias. Pero eso
lo vamos a dejar para volver a retomar luego de un pequeño descanso, salvo que el profe Federico quiera agregar algo ya. Si no, nos vamos hasta las 35 más o menos, hacemos un descanso de 15 y nos preparamos el mate. De esto nada para decir. Les aviso que el profe Fede no es muy partidario de esta parte, pero cuando uno estudia mucho algunas cosas, después se enamora. A él le gusta de esto, todo lo otro que va a venir, se va a ver más el laboratorio y todo eso. Pero es importante porque también entender cuando uno le dicen, no, mira, se golpeó las toracales y ahí las toracales se han desplazado y le movieron la médula a ese nivel, uno tiene que poder entender, bueno, entonces va a tener problemas de sensorialidad más o menos de este segmento para abajo, y si tiene bien la sensorialidad el paciente es muy probable que tenga afectado algo de lo motor, entonces, y mueve más o menos los pies, pero no puede mover bien los dedos, en fin, lo que corresponda de cada nivel, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, entender eso, entender los analgésicos, entender cómo funcionan los anestesias, también nos sirve porque lo van a ver a diario, les van a mandar a las UCI que entren, saquen sangre, al que está dormido, al que no siente nada. Van a ver que hasta a veces dicen, no importa, pobrecito, si no siente nada, le sacan, lo mueven. Bueno, es debido a esto, ¿no? Bueno, nos encontramos prontito.